Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 17. Salto lógico. Salto de fe. Albus Dumbledore. Dumbledore había cometido un error años atrás. Un error ingenuo, cometido en su juventud cuando se dejó llevar por la ira y alimentó un sueño lleno de odio y angustia, un sueño que moriría para él, pero que viviría en el corazón del señor oscuro más temido de Europa. Fue a través de Gellert que comprendió el poder de las aspiraciones y la influencia, y por eso decidió enmendar sus errores al perseguir su sueño de formar jóvenes mentes. Prometió mejorar. Ser mejor, pues ya había pecado gravemente. Sin embargo, había vuelto a fracasar, al no ser capaz de ver la oscuridad en uno de sus propios alumnos. Le falló a Tom Riddle, y ahora esa oscuridad amenazaba con trastornar su forma de vida, mientras Lord Voldemort sembraba el caos en su sociedad. El nombre había pasado de rumores a susurros, y ahora esos susurros se habían convertido en murmullos abiertos, y aunque nadie asumió oficialmente la culpa por los asesinatos y muertes de los muggles, era un secreto a voces que todo era obra suya. Albus había optado por ignorarlo, con la esperanza de que aprendiera. El tiempo curaría la herida que no había logrado suturar. Sin embargo, al contemplar aquellos cadáveres mutilados, comprendió que había vuelto a fracasar, que ya no podía apartar la mirada de su fracaso. ¿Es este mi castigo?, preguntó, y Fawkes graznó, y la duda y la pena desaparecieron cuando abrió los ojos y vio a su compañero más antiguo y fiel volando sobre él. Gracias, susurró, y el pájaro de plumaje llameante asintió mientras se alejaba por la ventana. Su canto le reconfortó el corazón mientras se impulsaba hacia adelante y comenzaba a idear un plan. Tom tiene un ejército, susurró, y lo estaba ampliando. El ministerio contaba con los aurores, pero la única explicación de por qué ninguno de sus hombres había sido capturado aún era que Tom ya se había infiltrado en el ministerio. No habría sido tan difícil, dado que los sangre pura siempre habían tenido una visión particular de los recién llegados. Tom no habría tenido problemas para encontrar a quienes simpatizaran con su causa. No podía confiar en el ministerio. Tuvo que hacerlo solo. Necesitaba tener gente de su confianza. Gente leal a él. Gente que deseara la paz, igual que él. Así pues, se inclinó hacia adelante, sacó una pluma y un pergamino y comenzó a hacer una lista de las personas. Mientras pensaba en todos los nombres que debía anotar, su mente volvía una y otra vez a un nombre en particular. Alder Evans, Andrómeda Black. La vida le había enseñado a Andrómeda a ser muy cautelosa con sus esperanzas. Por eso, cuando le presentó a Narcisa al club de duelo, no esperaba mucho. Conocía las creencias de su familia, y aunque Narcisa nunca había expresado abiertamente su opinión sobre la pureza de sangre como Bellatrix, su hermana menor tampoco se había manifestado nunca en contra. Ella tampoco, pero nunca se podía estar seguro. Andrómeda había tomado su decisión años atrás, pues se había dado cuenta de que su familia jamás aceptaría a Ted. Eran demasiado tercos, así que ella lo elegiría a él y asumiría todas las consecuencias. Pero entonces, Lucius había golpeado a su hermana, y cuando se enteró, sintió un profundo dolor por su hermana menor y decidió intentar salvarla del desastre que era su familia. Fue una oración. Una oración que ahora ha sido respondida. ¿Te invitó a salir?, preguntó de nuevo, tratando de confirmar lo que acababa de oír. Sí, respondió Narcisa con el rostro oscilando entre la alegría y el miedo mientras estaban sentados en su habitación, y Andrómeda apenas podía creer lo que oía. ¿Y dijiste que sí?, preguntó de nuevo, y su hermanita puso los ojos en blanco y suspiró con cansancio. Sí, gimió, y no supo si reír de alegría o llorar de miedo mientras escuchaba esa respuesta. Pero no creo que deba ir, comenzó Narcisa en voz baja, mientras sus ojos se apagaban. ¿Podría escribirle y pedirle disculpas? ¡No! Interrumpió antes de que su hermana cometiera el mayor error de su vida. Te vas, declaró, mientras Narcisa giraba la cabeza bruscamente hacia ella. Pero, las palabras restantes se le quedaron atascadas en la lengua, pues se negaba a decir nada. ¿Te gusta?, preguntó, y Narcisa tardó unos segundos en responder. ¿Qué importa?, susurró con tono derrotado. Yo ya estoy comprometida, y ella también. ¿No estás casada?, respondió, mientras se sentaba junto a su hermana y le tomaba la mano. ¿Y esa no es la respuesta a mi pregunta?, añadió, mientras Narcisa seguía mirando al suelo, demasiado reacia a decir la verdad. Pero Andrómeda ya la conocía sin necesidad de pronunciarla. Ella había visto cómo sonreía cada vez que estaba con él.
Cómo se le iluminaban los ojos y cómo lo miraba disimuladamente cuando nadie más la veía. Ella también conocía la culpa, el miedo y el conflicto que la atormentaban, pues hacer esto significaba ir en contra de todo lo que les habían enseñado en la vida. Era una traición a lo que significaba ser negro. ¿Te hace feliz?, preguntó ella, y Narcisa resopló mientras apartaba su mano. Pero eso no tiene importancia. Yo soy una Black M, y él es, y su hermana se negó a pronunciar esas palabras. Nacida de mugles, terminó, mientras Narcisa la miraba a los ojos. Pero no elegimos a quien amamos, no elegimos quien nos hace felices, Narcisa, susurró, mientras se ponía de pie y se acariciaba el rostro. Nuestra familia. Nuestra sociedad. Nunca lo aceptarán, y no lo harían, del mismo modo que no aceptarían a Ted. Nada que valga la pena se consigue sin un precio, y a veces ese precio era la propia familia. Tienes que luchar por tu felicidad. Esa es una batalla que nadie más puede librar por ti, y no se puede tener un mejor compañero en esta lucha que Alder, y dijo eso, porque quizás era el nacido de mugles con el que más interactuaba después de Ted. Él había sido quien sugirió el uso de la poción multijugos y también quien se aseguró de borrar sus huellas. En muchos sentidos, era el mejor de los nacidos de mugles. Aún así, eso no importaría si alguna vez se atreviera a lastimar a su hermana, porque Andrómeda lo destrozaría sin dudarlo. Pero él no le haría daño. Porque, al igual que había observado a Narcisa, también lo había visto riendo con su hermana. Lo había visto mirándola de reojo cuando creía que nadie lo veía. Yo tenía los mismos miedos que tú, repitió Andrómeda, y en muchos sentidos, ella se encontraba en una situación mucho más precaria, y al pensar en aquellos días, recordó la primera vez que interactuó con Alder Evans. ¿Lo hiciste? Narcisa pareció sorprendida y asintió. Sí, pero un día, al regresar de mis clases, encontré una carta y un pequeño frasco en mi bolso, y así fue como conoció a Alder. No puede ser, Narcisa se apresuró a atar cabos. Un año después, Ted me contó que fue Alder quien lo organizó todo, con Karina y todo, y su pequeño truco estaba mucho mejor planeado y elaborado de lo que uno podría pensar, porque ese era el tipo de persona que era Alder. ¿Por qué haría eso?, preguntó su hermana, tal como lo había hecho antes. Porque así es él, y por eso le había pedido explícitamente que fuera su compañero en el club de duelos. No esperaba esto cuando lo hizo, pero quería darle a su hermana un ejemplo de lo que era una persona sensata. Lo que eran la bondad, la determinación y la devoción. Alder ha sido agraviado durante años por gente de nuestra cámara, nuestros amigos y personas de nuestro estatus social, y si hubiera otra persona en su lugar, aprovecharían cualquier oportunidad para vengarse, pero él siempre optó por ser una persona más grande. Pero es bondadoso, así que perdona fácilmente. Incluso aquella noche en que te protegió de Lucius, mintió porque sabía que si decía la verdad, te meterías en problemas, y eso habría obligado a su hermana a tomar una decisión bastante difícil, pero la protegió a pesar de tener todas las razones para no hacerlo. Así que te agradecería mucho que no le dieras falsas esperanzas, Cisa, susurró mientras la miraba a los ojos. Elige, como lo hice yo, porque esta sola elección puede alterar el rumbo de tu vida, Marlene McKinnon. En Hogwarts no existía rivalidad más grande que la de Gryffindor contra Slytherin, y no había victoria más dulce que la conseguida contra la infame Casa de las Serpientes. La Casa Slytherin tenía un buen equipo, pero a pesar de su actitud, Potter y su grupo eran simplemente demasiado talentosos. James era uno de los buscadores más talentosos del país, y muchos murmuraban que incluso podría jugar en la selección nacional, pero todo eso vendría después, pues el rubio apenas podía ocultar su sonrisa mientras caminaba de la mano con Lily, guiando al grupo por las calles de Hogsmeade. Y James no era el único que se deleitaba con las alegrías de la victoria, y Lily tampoco, pues no había pasado por alto la sutil sonrisa en el rostro de su amigo mientras caminaba de la mano nada menos que con James. Nunca pensé que llegaría a ver este día, susurró, mientras sus propias alegrías se veían empañadas por la preocupación, siguiendo a la pareja que los seguía. Sí, respondió Sirius, y ella lo miró con el ceño fruncido, sorprendida por su seguridad. ¿Cómo?, preguntó. Porque conozco a James, y él nunca ha deseado nada más en su vida que a ella misma, y eso fue tierno en cierto modo, y el chico parecía genuinamente feliz con ella. Y de nuevo, ambos guardaron silencio mientras sus mentes divagaban hacia sus propias preocupaciones hasta que James y Lily se detuvieron frente a una tienda de construcción bastante reciente. De Madame Puddifoot, declaró Sirius mientras comenzaba a negar con la cabeza. No, no voy a ir allí, dijo como si estuviera atormentado, mientras James y Lily se volvían hacia ellos por primera vez. ¿Por qué?, preguntó James indignado. Sí, estoy de acuerdo con él, las palabras se le escaparon de la boca antes de que pudiera pensar.
Ya hemos estado acompañando lo suficiente tiempo, dijo, mientras agarraba la mano de Black. Disfrutad vosotros dos, pero yo no pienso ir a este campus de besuqueos, dijo Lily riendo. ¿Podrías besar a Black?, dijo, y ambos pusieron caras raras ante eso, y respondieron al mismo tiempo. Preferiría morir, y se miraron el uno al otro, al mismo tiempo que James y Lily reían. Vayan ustedes. Podemos encontrarnos en Oneiduques dentro de una hora, sugirió, y Lily asintió. Claro, y con eso, los vio entrar en aquel lugar indescriptible mientras la comprensión la invadía. Él la ha corrompido, y hasta Black estuvo de acuerdo. Trabaja muy rápido, y parecía que Potter era más astuto de lo que ella había pensado. ¿Oneiduques?, preguntó Black, y ella asintió. Sí, me vendría bien una cerveza de mantequilla, y así se dirigieron al local y consiguieron una mesa para ellos solos, mientras Black les traía 2 pintas de aquel líquido divino. Gracias, dijo, mirando por la ventana, y vio la calle llena de estudiantes caminando de un lado a otro, algunos en parejas, otros no. Kinnon, la llamó Black de repente, sacándola de su trance. ¿Sí?, preguntó ella, mientras tomaba un sorbo de su cerveza, y el chico de pelo negro pareció dudar por alguna razón. ¿Qué?, preguntó frunciendo el ceño. No me digas que me vas a invitar a salir. Bromeó ella, mientras Black se reía. No soy tan estúpido, dijo con una risa seca para ocultar su nerviosismo, y ella se preguntó qué era exactamente lo que podía poner nervioso al infame Sirius Black. Tengo una pregunta para usted, y no era como si ella estuviera haciendo gran cosa. Pregunta lo que quieras, dijo ella. ¿Qué harías si descubrieras que alguien de tu familia es un purista de sangre? Y eso no era lo que esperaba, mientras interrumpía su sorbo y dejaba la pinta. ¿Un purista de sangre?, preguntó ella, y él asintió. Sí, tú no te crees todas esas mierdas, ¿verdad? Y puso los ojos en blanco. Por supuesto que no, replicó ella con un deje de enfado, mientras Sirius asentía. Sí, pero ¿y si lo hiciera alguien cercano a ti? Alguien como tu hermano o hermana, tal vez. Y rió por un segundo. Pero en realidad no tengo ni hermano ni hermana, respondió. Hipotéticamente, y ella conocía sus intenciones, y mientras lo pensaba, se preguntó qué había provocado todo esto. ¿Tiene que ver con Regulus?, preguntó ella, y notó cómo él entrecerraba los ojos. Tal vez, respondió, mientras se pasaba la mano por el pelo. No lo sé, dijo con un suspiro mientras comenzaba a hablar en voz baja. Tienes que decirme de qué se trata esto en lugar de hablar en acertijos para que pueda darte una respuesta adecuada, y aunque ella quizás se encontraba entre los pocos que realmente comprendían las complejidades de la vida de Black y cuánto dolor y sufrimiento se escondían bajo toda esa risa. Pareció pensarlo un segundo, mientras golpeaba la mesa con el dedo antes de respirar hondo. Toda mi vida he pensado que era el único de mi familia al que no le importaba un comino toda esa mierda de purismo de sangre, y tenía razón. Es todo una tontería. Y ella estuvo de acuerdo con él. Pero acabo de darme cuenta de que tal vez no sea el único, y tardé unos segundos en comprender esas palabras, pues la implicación de esa frase era bastante impactante. ¿Quieres decir?, exclamó ella con un hilo de voz, mientras Sirius asentía. Sí, hay otros miembros de mi familia que comparten mi punto de vista, dijo, y soltó una risita. Y es que no sé qué hacer. Pero su mente daba otros saltos, pues la principal razón de su preocupación era Alder y la chica que se escondía bajo la fachada de Pandora. No había pasado por alto el cambio en el comportamiento de Sirius, ni sus conversaciones en voz baja ni susurros. Y al recordar cuando había comenzado todo, le bastaron unos segundos para atar cabos. La investigación sobre la verdadera identidad de Pandora. Sí, había sido por esas fechas. Tampoco había pasado por alto como ambos les habían mentido a ella y a Lily sobre la necesidad de más tiempo. Sabía que mentían, pero no lograba comprender por qué. Pero ahora tenía una idea. Kinnon. Y le sacudió el brazo, mientras ella giraba la cabeza bruscamente hacia él y lo miraba a los ojos. Esa chica. La que se hace pasar por Pandora, y su reacción prácticamente confirmó sus sospechas al ver cómo su rostro palidecía. Es alguien de la familia Black, ¿cómo? A las puertas de Hogwarts, la mayoría de los estudiantes ya se habían marchado a Hogsmeade con sus amigos. Otros corrían hacia el pueblo en grupos de 2 o 3, mientras que un estudiante simplemente paseaba fuera de las puertas, respirando sobre sus manos mientras la nieve le cubría los hombros y el cuello del abrigo. Algunos chicos le saludaron con un gesto de cabeza, las chicas lo miraron con interés, pero él simplemente se quedó allí de pie, esperando hasta que una chica rubia de ojos azules bajó por la calle, animándolo al ponerse frente a ella. «Viniste», dijo él, y la chica sonrió.
Sí, respondió mientras extendía lentamente la mano hacia el brazo que le ofrecían. Vamos, capítulo 18. Mitad loco. Mitad malo. Alder Evans. Invitar a salir a Narcisa Black fue una apuesta arriesgada. Casi esperaba que lo rechazara, así que se sorprendió bastante cuando finalmente apareció. Ya había hecho algunas reservas, así que la llevó al recién inaugurado café de Madame Pudifot, aunque consideraba su decoración un horror. Sala privada, por favor, dijo la mujer sonriendo mientras los conducía hacia las escaleras. Un poco más adelante, dijo, y así, con ella en brazos, subieron las escaleras y llegaron a un reservado con cortinas cerradas para mayor privacidad. Esa había sido su sugerencia a la bruja, y dado que todos los reservados estaban ocupados, fue todo un éxito. ¿Hiciste una reserva para nosotras?, susurró Narcisa mientras las dos se acomodaban. Sí, lo hice, y esos ojos azules se entrecerraron ligeramente. ¿Estabas tan seguro de que vendría?, preguntó ella, y él sonrió con confianza. Lo era, aunque era mentira. Pero ella no tenía por qué saberlo. ¿Estos son los reservados, verdad?, preguntó ella, y él asintió. Sí, estas cortinas están mágicamente encantadas para que nadie más pueda ver ni oír a las personas dentro de la cabina, pero eran cortinas a medias, lo que demostraba que una cabina estaba ocupada desde el exterior y que no ocurría nada realmente inapropiado dentro de ella. Al principio no las tenían, dijo, asintiendo con la cabeza. Sí, no lo hicieron, dijo ella, echando un vistazo al menú y pidiendo lo que podían. ¿Por qué me invitaste a salir?, espetó tras unos minutos de incómodo silencio. ¿Por qué?, preguntó ella. Porque disfruté de tu compañía. Disfruté hablando contigo sobre magia, sobre la vida y sobre otras cosas, respondió en voz baja, mientras se inclinaba hacia adelante sobre la mesa. Te invité a salir porque eres una de las personas más bellas que conozco, y ella se sonrojó ante sus palabras. Sin embargo, ni siquiera puedo encontrarme contigo en mi propia forma, susurró ella, y él soltó una risita mientras añadía. No te preocupes. Le he echado suficientes vistazos como para ya memorizarlo, y realmente lo hacía, pues uno de sus pasatiempos era dibujar. ¿Dudas de mí?, preguntó él, y ella se encogió de hombros. ¿Cómo se puede memorizar un rostro?, preguntó ella, y entonces él metió la mano en el bolsillo y le pasó un trozo de pergamino enrollado. Así, dijo él, y ella lo abrió frunciendo el ceño. Sus ojos se abrieron de par en par al verse reflejada en su propio rostro. No tenía color, pero estaba bastante bien dibujado, si él mismo lo hubiera dicho. ¿Cuándo?, preguntó con la voz entrecortada. En la biblioteca, respondió, y hacía unos días que estaba sentado allí bastante aburrido, y sus ojos la miraban constantemente, y sus manos se habían movido por instinto, y algún tiempo después se encontró con un retrato dibujado a mano de una tal Narcisa Black. La comida vino acompañada de un refresco, que no tenía nada de especial, y él vio como su ceño fruncido comenzaba a transformarse, mientras ella buscaba en su bolsillo el frasco metálico, y justo cuando estaba a punto de abrirlo, él le agarró la mano. Déjalo así, dijo, mirándola a los ojos, que empezaban a canear. Ella dudó un instante. No necesitas usarlo mientras estemos aquí. Nadie puede vernos, le aseguró, y ella asintió mientras su cuerpo se movía frente a sus ojos, y unos segundos después, se encontró mirando a Narcisa Black, de ojos grises y cabello mitad negro y mitad rubio. Mirarlo de reojo y mirarlo fijamente eran dos cosas completamente diferentes, y ella debió haber sentido realmente su mirada, ya que se sonrojó y añadió. Creía que te sabías mi cara de memoria, replicó con una sonrisa pícara. Eso no significa que no me importaría contemplarlo durante horas y horas, y así siguieron comiendo, mientras la conversación giraba en torno a otros temas. Magia, escuela y clases. Andy me dijo que fuiste tú quien ideó el truco de la poción multijugos, preguntó ella de repente, y él asintió. Sí, lo hice, respondió. ¿Por qué?, preguntó ella, y él arqueó una ceja. ¿Por qué qué? ¿Por qué tomarse tantas molestias para ayudarla? Después de todo, ¿conoce a nuestra familia? ¿Sabe lo que muchos de nosotros pensamos de gente como usted? Y sus palabras se convirtieron en un susurro al pronunciar esas últimas palabras, y él dejó el tenedor. Porque sé que muchos de ustedes no creen realmente en esa propaganda sobre la pureza de sangre, respondió, y respiró hondo. Quería darles a todos un poco de esperanza, un poco de ayuda y un poco de visibilidad para que puedan ver más allá de las mentiras que les han contado sobre los mugles y los nacidos de mugles, porque la verdad es Narcisa, que casi todo lo que ustedes saben sobre los mugles es arcaico o falso, ya que a nadie en el mundo mágico le importaban los mugles ni lo que hacían.
Los consideraban una especie completamente diferente, y aunque esa forma de pensar podría funcionar durante un par de décadas más, no duraría mucho más después. No quise ofenderte, susurró ella, y él negó con la cabeza. No me siento ofendido, aclaró, y tenía razón. Simplemente me duele tanta ignorancia y terquedad, dijo con una sonrisa burlona en los labios mientras se reclinaba. La mayoría de los estudiantes de sangre pura están demasiado asustados o mal informados sobre nosotros, y luego les meten en la cabeza ese discurso purista de la sangre de gente como Malfoy y su calaña, y se convierte en todo su mundo. Los adoctrinan, y el ciclo continúa, y fue realmente doloroso. ¿Deberíamos hablar de? Muéstrame, interrumpió de repente. ¿Qué? Preguntó. Muéstrame el mundo Mugle. Quiero verlo con mis propios ojos, dijo, arqueando una ceja. ¿Ahora mismo? Preguntó él, y ella se encogió de hombros. ¿Por qué no? Sugirió ella, y era una idea bastante atrevida. Él había hecho planes bastante convencionales para su cita. ¿Estás segura de esto? Preguntó él, y ella asintió. Sí, y además está el hecho de que ahí fuera no tendré que fingir ser Pandora, sugirió ella, y eso era una gran ventaja, así que, tras pensarlo un poco, él aceptó. Bien entonces, dijo, extendiendo la mano. ¿Te has aparecido alguna vez? Preguntó él, y ella negó con la cabeza. Entonces no te sueltes, y con un chasquido, desaparecieron de su cabina y aparecieron frente a uno de los cines más grandes de Londres, y mientras la chica de ojos grises se recuperaba del impacto, se encontraron en medio de una gran multitud que gritaba y pedía entradas. ¿Qué es esto? Preguntó. Esto es un cine, y al regresar a su dormitorio después de una cita bastante elaborada y alegre, se encontró frente a una Marlene sonrojada, furiosa, que le susurró una sola palabra. Narcisa Black, Marlene McKinnon. Marlene no podía comprender lo estúpida que había sido. Tanto ella como Lily habían estado afanosas por descubrir la identidad secreta de la mujer que se hacía pasar por Pandora, cuando la respuesta había estado delante de ellas todo el tiempo. Deberíamos llevarlo a otro sitio, añadió Alder en voz baja, y resopló con enfado. Eso sería lo mejor, dijo, y la condujo a una de las esquinas de la habitación, mientras lanzaba rápidamente un hechizo silenciador y un conjuro extraño, y ella lo atacó con furia al segundo siguiente. ¿Qué demonios estás pensando? Preguntó ella, y no estaba en contra de que él encontrara el amor, sino de que muriera. Narcisa Black. Black. Gritó casi, mientras la expresión de Alder cambiaba por un segundo, y ella sacudía la cabeza con incredulidad. ¿Tienes ganas de morir? Preguntó ella, y él soltó una risita y negó con la cabeza. Me gustaría pensar que no, y ella no estuvo de acuerdo con él. Creo que sí. Porque, al parecer, pensaste que era buena idea salir con una Black. Una prometida nada menos que con un Malfoy, y los Black ya eran bastante malos por sí solos, pero insultar a los Malfoy además de eso, realmente los estaba poniendo a prueba. ¿Ya te has calmado? Preguntó él cuando ella dejó de gritar. Ella estaba lejos de estar tranquila, pero asintió. No entiendo por qué estás tan enfadada, dijo ella, pero no estaba enfadada. No de verdad. No estoy enfadada, pues ella sería la última persona que se interpondría en su camino hacia la felicidad, pero lo vio como lo que era. Un error. Un error grave y peligroso. Pero tú no conoces a los negros como yo, respondió ella, mirándolo a los ojos. Están medio locas, y si alguna vez se supiera que tú, un nacido de mugles, estás saliendo con una de ellas, las consecuencias para ti serían simplemente demasiado graves, y además estaba el hecho de que Narcisa era la menor de 3 hermanas, y entre sus hermanas mayores se encontraban la dominante Andrómeda y la desquiciada Bellatrix. Si había una persona a la que Marlene se alegraba de no volver a ver jamás, era a Bellatrix Black, o Lestrange, como se la conocería ahora. No hemos hecho nada, se defendió, aunque sus siguientes palabras fueron suficientemente condenatorias. Sin embargo, dijo, poniendo los ojos en blanco. Por la barba de Merlín. Exclamó maldiciendo. Fue solo una cita. Una cita bastante buena y emocionante, pero nada más, y quiso abofetearlo para que entrara en razón, pero se contuvo al ver la sonrisa en su rostro. Está comprometida, Alder, repitió en voz baja, esperando que su amiga entrara en razón. Lo sé. Pero no está casada. Todavía no, y si bien eso era cierto, los compromisos en su mundo eran mucho más serios que en el mundo mugle. Sobre todo uno entre 2 familias antiguas y tradicionales, como los Black y los Malfoy. Bien podría serlo, y no era solo el castigo lo que temía. No, era algo más. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Preguntó ella, y por la forma en que se le fruncieron los labios, él supo exactamente a qué se refería.
después del ataque, confirmó, y habían pasado algunos meses. ¿Cómo la conociste? Preguntó. Nos presentó un conocido común, respondió él, y ella se preguntó qué clase de persona conocería tanto a él como a Narcisa Black. ¿Quién? Preguntó ella, mientras él negaba con la cabeza. No puedo, no me mientas, porque te juro por la tumba de Merlín que te reviento la cabeza si no me lo cuentas todo ahora mismo, y pareció sopesar sus opciones antes de mirar a su alrededor. No puedes mencionárselo a nadie más. Y digo a nadie. Insistió, y ella asintió. Era Andrómeda Black, dijo, y por un instante, pensó que se estaban burlando de ella. Pero al ver que su rostro permanecía inexpresivo, comprendió con absoluto horror que no mentía. Que él le estaba diciendo la verdad. ¿Cómo diablos conoces siquiera a Andrómeda Black? Y suspiró. Es una larga historia, dijo, mirando a su alrededor, cogió una silla de un lado, se dejó caer y cruzó los brazos. Tenemos tiempo, y así fue como se encontró descubriendo uno de los escándalos más condenatorios de su escuela, uno que contenía suficiente información como para sacudir los cimientos mismos de la sociedad de sangre pura. Y en el centro de este escándalo estaba la familia Black, y su querida amiga Alder. ¿De verdad no tienes ganas de morir? Porque solo alguien que las tenga se involucraría así con los Black, y no había terminado. Están medio locos, Alder. Todos ellos, dijo, arqueando una ceja. Sirius es un Black, y ese argumento no era tan sólido como él creía. Ese es precisamente mi punto. Imagínate qué clase de personas son si Sirius es el mejor de ellos, y para entonces, ya no sabía ni qué decir. Pensar que les había ocultado semejante secreto durante tanto tiempo. Se sintió algo traicionada, pero también esperanzada al darse cuenta de que su sociedad aún no estaba del todo condenada. Que incluso en los peores de su especie, quedaba un resquicio de esperanza. Eso no significa que no crea que salir con Narcisa sea una mala idea, añadió, y su amiga se encogió de hombros. No hemos hecho nada escandaloso, y qué equivocado estaba. Pero te estás involucrando en asuntos mucho más complicados y peligrosos de lo que crees, Alder, dijo, y no deseaba que corriera más peligro del que ya corría. Y vio cómo su rostro cambiaba al girarse hacia un lado, y al seguir su mirada, lo vio mirando a Lily, que estaba sentada allí con los merodeadores, mientras Sirius los observaba a ambos con culpa. Mi participación se decidió hace mucho tiempo, susurró, ¿y qué podía decir ella ante eso? Lo último que ella quería hacer era arrebatarle su felicidad, así que negó con la cabeza. Prométemelo, Alder. Prométeme que tendrás cuidado, insistió ella, y él asintió. Siempre lo soy, y esa era una mentira tan buena como cualquier otra. ¿Vas a contárselo todo a Lily? Y, por supuesto, lo hizo. Tiene que saberlo, insistió. Se preocupará innecesariamente, añadió Alder. Necesita conocer a Alder para que sepa que debe cuidarse las espaldas, y las tuyas también, porque si alguno de los Malfoy llegaba a sospechar algo de esto. Me van a volver a gritar, ¿verdad? Dijo riendo entre dientes. No tienes ni idea, susurró mientras se alejaba, mientras Sirius pasaba a su lado y corría hacia Alder con una mirada de culpa en el rostro. Lo siento, comenzó Sirius, y a pesar de la paliza, Alder sonrió. Está bien, susurró, mientras le daba una palmada en el hombro. Sé cómo puede ser, y Sirius negó con la cabeza. Esa está loca, argumentó con tono aturdido. Una pista. Una sola pista, eso fue todo lo que necesitó para atar cabos, dijo Alder entre risitas al oír esas palabras, pues Sirius subestimaba su intuición, pero Kinnon era una chica tan perspicaz como cualquiera. Está bien, le aseguró, pero el chico de ojos grises parecía genuinamente arrepentido. Quiero pedirte un favor, comenzó, y eso fue una sorpresa. ¿Qué favor? Quiero que me ayudes a encontrarme con alguien en secreto, y eso fue una sorpresa. ¿Quién? Preguntó, pero antes de que pudiera responder, vio a su gemela abalanzarse sobre ella mientras una furiosa y enfurecida Lily susurraba amenazadoramente. Tenemos que hablar, ahora. Capítulo 19. La caza. Lucius Malfoy. Habían pasado semanas desde que comenzaron a buscar al traidor en su casa, pero a pesar de su búsqueda meticulosa y detallada, la identidad del traidor seguía eludiéndolos mientras la frustración de Lucius continuaba creciendo. El Señor Oscuro les había prohibido atacar al espantoso Mugle, y ahora circulaban rumores dentro de su sociedad de que el señor de la familia Black, Arcturus Sirius Black, había convocado una reunión de su familia con el propósito de revisar los compromisos de sus nietas. En ese sentido, el Señor Oscuro le había dejado bastante claro que no deseaba enemistarse con los negros, y que cualquier fracaso por su parte para asegurar esta alianza tendría un alto coste.
Todo es culpa de ese bastardo, maldijo Rebastan, mientras ambos estaban sentados en su habitación compartiendo sus penas, todas ellas originadas por un solo chico. Ese sangre sucia, bastardo. Maldijo Rebastan, y Lucius estuvo de acuerdo con él, pues todos sus problemas eran causados por él. Y sin embargo, el señor oscuro insiste en que no debemos atacarlo, añadió Lucius, disuadiendo al chico Lestrange de cualquier error, y los nudillos de Rebastan se pusieron blancos mientras el chico gruñía. Lo sé, aunque no entiendo por qué el señor oscuro estaría interesado en un sangre sucia como él, y esa era la misma razón por la que tantos otros estaban interesados en él y en su pequeño club. Fuerza. Aunque fuera un sangre sucia, incluso Lucius admitiría que Alderaan era uno de los magos más poderosos a los que se había enfrentado. Magia sin palabras, magia sin varita, dominio de hechizos, runas y duelos. Sobresalía en todo ello, mientras que muchos de ellos apenas podían lanzar un hechizo sin la guía adecuada. Se había enfrentado a media docena de ellos y casi había salido victorioso. Sobresalía en los duelos, pero carecía de la experiencia y la crueldad de un luchador. Si llegara a adquirirlas, podría convertirse en un verdadero problema para ellos. Un verdadero problema. Y el señor oscuro vio eso, y probablemente deseó convertirlo en un activo en lugar de un problema. No deberíamos preocuparnos por lo que piense nuestro señor, añadió Lucio, pues ya estaban metidos en demasiados problemas. Deberíamos concentrar nuestra energía en encontrar a ese traidor, e incluso jugar con esos mugles no había logrado aliviar su tensión, y solo una oportunidad de venganza y represalia calmaría su ira. ¿Qué más podemos hacer?, gritó Rebastan mientras se impulsaba fuera de la silla. Hemos interrogado a todos. A todos los alumnos de penúltimo y último año, pero no hemos encontrado ninguna pista sobre la identidad de este traidor, y ahí radicaba el problema. Jaxley piensa que todo podría haber sido una simple coincidencia, y Lucius se apresuró a negar con la cabeza. No, dijo cuando Rebastan se giró para mirarlo. Eso no fue ninguna coincidencia, añadió, ya que el momento en que ocurrió no tenía ningún sentido. Alguien conocía nuestro plan y se lo filtró a McGonagall y al prefecto. De otro modo, no tendrían motivo para estar allí. Los encontraría. Los encontraría a toda costa. ¿Pero qué hacemos ahora? ¿Cómo los encontramos?, preguntó Rebastan. Si la persona no se fue después de nosotros, entonces ya conocía nuestro plan y lo reveló antes de que nos fuéramos. Se suponía que era un secreto, y no hablamos de ello con nadie más, y ya les había preguntado a todos. No, convino Rebastan. La Navidad está a la vuelta de la esquina. Tengo la intención de usar el pensadero de mi casa para repasar mis recuerdos y ver si hay alguien actuando de forma sospechosa, añadió, y Rebastan pareció sorprendido. ¿Tienes un pensadero en tu casa?, dijo Lucius sonriendo mientras negaba con la cabeza. Lo haremos, dijo Rebastan con una risita mientras le daba una palmada en el hombro, al tiempo que los labios de Lucius se curvaban también en una sonrisa. Maldito rico asqueroso. Y su amigo siguió riendo. No puedo entender por qué dejas que esa negra te manipule tanto, añadió Rebastan, y su humor se agrió al instante al recordar sus problemas con Narcisa. Si tuviera una hermana, la casaría contigo en un abrir y cerrar de ojos, pero las cosas se habían puesto feas entre él y Narcisa después de su pequeña disputa, y habían seguido empeorando tanto que no habían hablado ni una sola vez en meses, ya que ella se negaba a responder a sus cartas. Pasaba la mayor parte del tiempo con su hermana, y Lucius tenía suficiente instinto de supervivencia como para saber que no debía meterse con Andrómeda Black. Supongo que ambos hemos sido maldecidos a pasar nuestras vidas con los negros, dijo, y Rebastan se burló. No me parezco en nada a ti, dijo con indiferencia. Mi padre fue quien concertó este matrimonio. Me importa un bledo su apellido, y una vez casada, le daré una lección y me aseguraré de que sepa lo que significa ser la esposa de un Lestrange, y se preguntó si realmente sería tan sencillo, pero no lo dijo en voz alta. Hablando de bodas, hay una este verano, ¿no?, añadió Rebastan de repente, y Lucius tardó un momento en asentir, dándose cuenta de algo. Sí, Frank y Alice, ¿verdad? Rebastan asintió, y aunque tenían sus diferencias, todos habían recibido invitaciones, dado que, en cierto modo, eran familia extendida. Sí, añadió Rebastan mientras su rostro se contraía con disgusto. Ese bastardo es un traidor a la sangre, pero al menos se va a casar con una bruja de sangre pura como debe ser, y aunque Alice no pertenecía a los Sagrados 28, su familia estaba formada por magos y brujas de todas partes. Sí, lo es, convino Lucius. ¿Vas a asistir?, preguntó Rebastan, negando con la cabeza.
Padre cree que deberíamos hacerlo, pero todo dependerá de las instrucciones del Señor Oscuro, y las palabras susurradas de Rebastan no pasaron desapercibidas para él, aunque fingiera que sí. Aja. Eso sí que va a pasar. Alder Evans. Alder permanecía de pie en el aula abandonada mientras un nervioso y arrepentido Sirius caminaba de un lado a otro sin cesar, observándolo con una expresión temerosa y de disculpa. Lo siento, Alder, susurró, y Alder lo desestimó con un gesto. Ya te lo dije. No pasa nada, dijo, aunque el chico de ojos gris oscuro no pareció creerle. No le dije nada. Solo le hice una pregunta y ¡pum! Hizo un gesto de explosión, mientras Alder se reía de sus payasadas. Lo sabía. Era como si me hubiera leído la mente, y él sabía con certeza que Marlene aún no era capaz de eso. Aunque no se podía decir lo mismo de él. Conozco a Sirius, le aseguró una vez más, aunque también sabía el verdadero motivo de su nerviosismo. Y el trato sigue en pie, susurró, y el chico de pelo negro finalmente se calló. Nos reunimos esta noche y, con suerte, para el final de la noche Hogwarts tendrá 4 animagos ilegales, dijo Sirius, y no habló durante unos segundos antes de que sus ojos se entrecerraran. Con razón sois amigos, murmuró Sirius entre dientes, mientras Alder soltaba una risita. Pero vosotros todavía no habéis cumplido vuestra parte del trato, les recordó, y Sirius asintió, y de repente estaba rebuscando en sus bolsillos antes de sacar un trozo de papel doblado. Aquí tienes, lo terminamos hace unos días, dijo, sosteniendo en sus manos una de las piezas de magia más intrincadas que había visto en mucho tiempo, una que solo fue posible gracias a la combinación única de los talentos de los 4 merodeadores. Solo esperamos que nos dejen hacer nuestras bromas en paz, dijo encogiéndose de hombros. Ya me conocen, les recordó sobre sus condiciones. Siempre y cuando no sean demasiado maliciosos, y no más de una vez al mes. Esas eran mis condiciones, pero creo que Potter tenía otro trato con mi hermana, y al oír mencionar a Lily, Sirius se desanimó. Bueno, eso es cierto, dijo, y de repente su rostro cambió. Espero que no se haya enfadado mucho contigo por salir con mi prima, preguntó, y Alder se encogió de hombros. Sin duda se sorprendió, respondió mientras pensaba en su pequeña y acalorada discusión. Pero Lily sabe que no soy estúpido. Confía en mí, algo que también podrías usar con tu propio hermano, y esa era la verdadera razón por la que ambos estaban sentados allí, esperando al joven Snake, mientras la expresión de Sirius cambiaba en un instante al recordar su inminente encuentro con su hermano. Todavía no sé si esto está bien o no, dijo el niño, desanimado, mientras ambos permanecían sentados en el suelo uno al lado del otro. Es cierto, le aseguró Alder, mientras giraba la cabeza bruscamente hacia él. Sé que ustedes dos tienen sus diferencias, pero él es tu hermano, Sirius. Tu hermano menor, y él sabía lo que era tener un hermano. Podéis pelearos, discutir, insultaros, pero contra el mundo. Sobre todo con el auge de Voldemort y los puristas de sangre, debéis apoyaros mutuamente, dada la naturaleza de vuestra familia, o otros se aprovecharán de esta división y mancharán el nombre Black, y Sirius no ignoraba que los planes al respecto ya estaban en marcha con los matrimonios de su hermana. Pensé que odiarías a nuestra familia, preguntó, y negó con la cabeza. No odio a nadie. Simplemente odio la intolerancia, y por lo que sé, la mayoría de ustedes, los negros, son buenas personas, dijo Sirius con desdén. Solo conoces lo mejor de nosotros, susurró, justo cuando llamaron 3 veces a la puerta. Se levantó de inmediato, abrió y entró un chico que se parecía mucho a Sirius, pero a diferencia del chico de Gryffindor, su cabello estaba bien peinado y su uniforme planchado y metido por dentro, lo que hacía que Sirius pareciera un rufián en comparación. Esos ojos grises se encontraron con los ojos color avellana de Alder antes de volverse fríos al ver al chico de pie junto a él. Sirius, saludó Regulus con poca calidez, mientras las expresiones de Sirius seguían cambiando, hasta que asintió nerviosamente. Regulus, dijo Alder, que lo había visto todo, y comenzó a negar con la cabeza. Ninguno de ustedes es un niño, añadió, mientras los miraba a ambos. Así que no se comporten como niños. Hablen, porque ustedes dos se parecen más de lo que jamás admitirían. Yo vigilaré afuera, no los molestaré, y con eso, salió de la habitación, dejando a los dos hermanos solos con la esperanza de haber salvado a un alma joven de las garras del demonio que era el Señor Oscuro. Regulus llevaba un año asistiendo a su sesión, y aunque inicialmente había estado impulsado por el deseo de poder y la curiosidad, el chico también se había vuelto mucho más cercano a su hermano, al encontrarse cara a cara con la forma más libre de Sirius en lugar del niño encadenado y enojado que recordaba de su juventud y de las historias de su madre.
También le había ayudado a desenmascarar las mentiras de su familia, y aunque carecía del valor para una rebelión abierta, sabía con certeza que Regulus no sentía ninguna simpatía por los puristas de sangre. Y al cerrar la puerta tras de sí, se lanzó un rápido hechizo de desilusión hasta desaparecer para siempre del mundo, mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba el trozo de pergamino que Sirius le acababa de dar. Y puso su varita sobre el papel. Juro solemnemente que mis intenciones no son buenas, y al instante el pergamino se desenrolló, revelando un mapa de Hogwarts con pequeñas huellas, y mientras se dirigía al dormitorio de Slytherin, comenzó a colocar su varita sobre varias huellas hasta que finalmente apareció un nombre. Lucius Malfoy, susurró, y el rubio estaba sentado en su habitación con cierta Lestrange, probablemente planeando algo nefasto, y ahora era el momento de que el juego comenzara. Que comience el juego, capítulo 20. Represalia. Regulus Black. Regulus siempre había deseado esto. Los dos, de pie allí, cara a cara. Pero él creía que aquello seguiría siendo un sueño por mucho tiempo, porque Regulus era el hijo perfecto de la familia. Tranquilo. Inteligente. Dócil. Eso era lo que su madre quería de él, y cualquier otra cosa era indeseable e indeseable. Al principio, se había deleitado con esa atención, con ese afecto, pues había estado ciego al veneno que conllevaba. El veneno y las expectativas de servidumbre que iban más allá de la mera piedad filial. La rebeldía de Sirius había convertido ese afecto en una jaula, pues se sentía asfixiado en su propio hogar. Los odiaba. A los nacidos de Mugles y a los traidores a la sangre, no porque creyera en las patrañas que le habían contado, sino porque le habían arrebatado a su hermano. Su hermano, alegre y bromista, que le había prometido no abandonarlo jamás. Los odiaba y empezó a creer las palabras de su madre cuando llamaba monstruos y ladrones a los nacidos de Mugles. Había ido a esa maldita reunión para ver a esos monstruos con sus propios ojos. Para ver a la gente que había atrapado a su pobre hermano. Y sin embargo, lo encontró allí, junto con sus amigos, riendo y bromeando mientras los cuatro hacían el ridículo, haciendo el ridículo a sí mismos y a sus amigos, mientras Evans daba su pequeña charla. Era una serpiente, rodeada de otras casas, y solo unos segundos después, reconoció el error que había cometido, y justo cuando estaba a punto de marcharse, lo llamó, viéndolo incluso bajo su capa de invisibilidad. Aquí todo el mundo es bienvenido, sin importar su nombre, su casa o su estatus de sangre, y lo había dicho mirando fijamente a la esquina donde estaba parado, ya que podía ver a través de su capa. Y podía hacerlo. Después, se acercó a él, a un rincón vacío, y se quedó allí de pie contra la pared mientras hablaba al aire. No tienes por qué irte solo porque seas de Slytherin, o de Black. Regulus pensó que era una treta. Un plan para chantajearlo. ¿Qué quieres? Preguntó entre dientes. Nada, había respondido. Sé que os han contado ciertas cosas sobre nosotros, los sangre sucia y los traidores a la sangre, y él estaba al tanto de los insultos que usaban para referirse a todos ellos. ¿Por qué no compruebas si todo lo que has oído es cierto o no? Nos reunimos aquí casi todas las semanas, deberías venir, había ofrecido, mientras movía la mano y lanzaba un hechizo de varita menos potente. La próxima vez, quítate la capa. Te diré una mejor manera, ese fue su primer encuentro con el chico llamado Alder Evans, y desde entonces, Regulus había aprendido mucho sobre él y el mundo Mugle. Había descubierto la verdad, pero eso no había logrado disipar el odio que sentía hacia ellos. No del todo. ¿Vas a seguir mirándome fijamente o vamos a hablar? Tronó Regulus con su voz fría y tranquila. Nunca lo supe, comenzó su hermano, y la excusa llegó tal como él esperaba. ¿Alguna vez intentaste averiguarlo? Respondió Regulus con frialdad, pues era el hermano menor. No, pero siempre fuiste el hijo perfecto. Solo pensaba, y se burló. ¿Tienes idea de lo que tu pequeña rebelión me hizo? ¿De lo que le hizo a mamá? ¿De lo que tuve que soportar por tu culpa? Y esos ojos grises se posaron en el suelo mientras Sirius negaba con la cabeza. Lo siento, dijo, y pensó que gritaría. Que lo maldeciría, y mientras se acercaba a Sirius, tenía toda la intención de hacerlo. Golpéame. Maldíceme. Me lo merezco. Añadió Sirius, y sin embargo Regulus se encontró rodeándolo con los brazos mientras abrazaba a su hermano y lo envolvía con ellos. Te extrañé, Sirius. Te extrañé muchísimo, dijo con voz temblorosa, y Sirius levantó lentamente las manos al sentir que asentía. Yo también te extrañé, Regie, dijo, y una risita se le escapó mientras abrazaba a su hermano. Sintió una paz que no había experimentado en años, y así se separaron. Lo miró a los ojos y vio su brillo mientras abría la boca con cierta esperanza. ¿Has leído la carta?
Preguntó, frunciendo el ceño mientras su hermano le hacía la misma pregunta. ¿Qué carta? Preguntó Regulus, desconcertado, pues había creído que era la carta la que había provocado ese cambio de parecer. ¿La carta del abuelo? Preguntó, y su hermano se encogió de hombros. Cualquier correspondencia que lleve escrito el nombre Black va directamente al fuego, y debería haberlo previsto. Maldito idiota. Maldijo, mientras apartaba sus manos de un manotazo. Oye, Gritó Sirius. Pero debería haber esperado esto de ti, susurró Regulus, mientras se frotaba la cabeza. ¿qué? Apenas nos estábamos conociendo. No me importa lo que el abuelo tenga que decirme, replicó rápidamente Regulus. Pero deberías preocuparte. Aunque no te importen ni la madre ni su política, esta vez es diferente, añadió. ¿Cómo? Preguntó. El abuelo nos ha convocado a todos, le dijo. No voy a ir, tienes que hacerlo, Sirius, añadió, y él se quedó atónito. He oído que está bastante enfadado con el tío Kygnus por los matrimonios de sus hijas y por habernos alineado con la causa del Señor Oscuro, y ahora el interés de su hermano se había despertado. ¿Y qué? Preguntó, y Regulus puso los ojos en blanco. Podría disolverlos, especialmente si hay alguien allí para hablar mal de los Lestrange y los Malfoy, y quién más sino Sirius podría hacer eso sin temor a represalias. Y pudo ver cómo la mente de Sirius trabajaba a toda velocidad mientras meditaba sus palabras. No conozco a Regulus. No quiero volver a tener que lidiar con mamá y papá, hazlo por mí, dijo. Hazlo para que te perdone. Hazlo porque le dará paz a mamá, Alder Evans. El hecho de que Alder optara por no hablar del tema no significaba que hubiera olvidado o perdonado a Lucius y sus amigos por lo que le habían hecho. Durante medio año, había leído el periódico, y cada semana se enteraba de la muerte misteriosa de una docena de muggles en sus casas. Los periódicos publicaban la noticia durante unos días y luego desaparecían. El profeta los trataría como una nota a pie de página, relegándolos a un rincón de la última página, si acaso. Pero lo leyó todo. Y lo vio tal como era. Voldemort estaba entrenando a sus hombres. Lo imperdonable exigía más que magia. Requería malicia y un desprecio absoluto por la vida humana. Por más odiosos y malvados que fueran Malfoy y los de su calaña, pocos poseían tal malicia y desprecio por la vida como para lanzar semejante magia, prácticamente sin remordimiento alguno. Esto requería un entrenamiento meticuloso y metódico para erradicar cualquier atisbo de duda o bondad en ellos. Donde esas magias dejaron de importarles, y el sufrimiento humano a sus manos no fue más que un saco de carne y sangre. Utilizaba a los muggles para entrenar a su ejército, y el mundo mágico hacía la vista gorda, aunque muchos lo veían como lo que era. Probablemente pensaron que era una broma inofensiva, o una simple travesura, pues ese era el trato que se les daba a los muggles. Pero nada más. Alder no era más que un estudiante, y aunque gozaba de cierta influencia gracias a su club, difícilmente podía hacer nada al respecto por sí solo. Incluso si delatara a los culpables, los aurores no podrían multar a Malfoy y a su calaña, pues pertenecían a la nobleza de sangre pura. Necesitaría ayuda, y sabía a la persona perfecta a quien pedírsela. Así pues, tras intercambiar algunas cartas, la delegada de estudios se encontraba frente a él, con sus grandes gafas redondas y su impecable moño rubio. Estaba en su último año y era una de las personas más temidas del colegio. Si está aquí para presentar otra renuncia, ¿puede hablar con McGonagall? No, interrumpió, deteniendo a Amelia a mitad de la frase. Hace tiempo que asumí que no voy a salir de este desastre, y asintió. Y ella arqueó una ceja y se ajustó las gafas. ¿De qué se trata esto? Preguntó Alder, apoyándose contra la pared. Tu hermano es un auror, ¿verdad? Y ella asintió. Sí, y su sonrisa debió reflejarlo. Si buscas referencias, yo no las proporciono. ¿Tendrás que hacerlo tú? ¿Por qué siempre das por sentado tantas cosas sobre mí? Déjame terminar, replicó él, y la chica giró las manos. Entonces, date prisa. No tienes que contarme toda la historia. Dime qué quieres. Y esa era la razón por la que seguía soltera, o al menos eso creía él. Sin embargo, él desconocía la verdad. Quiero que tu hermano arreste a Malfoy y a sus amigos la próxima vez que vayan de caza, y eso la hizo callar, mientras sus ojos parpadeaban como los de un búho durante unos segundos, mientras ella miraba boquiabierta. ¿Acabas de decir que quieres ayudar a mi hermano a arrestar a Malfoy y a su pandilla? Y asintió. Sí, respondió, exagerando la P mientras la chica se quitaba las gafas y respiraba hondo. ¿Y por qué haría eso? Porque están matando gente, y sé que Edgar Bones lleva tiempo intentando hacer algo al respecto, dijo, arqueando una ceja.
Y esto no tiene nada que ver con el hecho de que recientemente hayas tenido una disputa bastante pública con Malfoy y su pandilla. Y se encogió de hombros. No negaré que el incidente influyó en la motivación. Pero no voy a permitir que asesinen a muggles inocentes sin ninguna consecuencia, y ahora Bones estaba interesado. No respondió de inmediato, mientras continuaba frotándose la barbilla, más bien cuadrada. ¿Cómo? Preguntó finalmente ella, rompiendo el silencio mientras él sonreía. La próxima vez que partan en una de sus expediciones, te daré un consejo que deberás transmitirle a tu hermano. Te diré la ubicación y el resto lo dejo en sus manos. Así podría sorprenderlos con las manos en la masa, lo que prácticamente les impediría escapar del apuro. Supongamos, por un momento, que acepto hacer esto por ti. ¿Cómo sabrás siquiera qué lugar van a atacar? Y se encogió de hombros. Eso me lo dejas a mí. Dime, ¿estás dentro o estás fuera? Y se negó a apartar la mirada, mientras el silencio flotaba en el aire. Sé que tú y Malfoy habéis tenido un encontronazo, pero son asuntos serios. Son personas muy peligrosas. No quiero que te metas en problemas por una simple venganza, dijo, y negó con la cabeza. No se trata de venganza. Están matando gente, Bones. Y eso tiene que parar, y fue firme en eso. ¿Puedes ayudarme en eso, o buscaré otra manera? Y eso encendió una chispa en su mirada. Claro, entonces, aceptó mientras le ofrecía la mano. Dame el dato y se lo haré llegar a mi hermano, y con eso, se dieron la mano, formándose así una alianza improbable. Más tarde esa noche, 3 de los merodeadores se reunieron en el aula secreta mientras esperaban a su ayudante, y Alder entró en la habitación frotándose las manos y anunció con seriedad. ¿Quién de aquí está listo para convertirse en un animago? Capítulo 21. Merodeadores de por vida. Narcisa Black. Era raro que Narcisa se sorprendiera, pero su primer viaje al mundo muggle la había dejado completamente asombrada. Desde pequeña, le habían enseñado que los muggles no eran más que salvajes y que su existencia era insignificante en comparación con la de las brujas y los magos que gobernaban el mundo. Y aunque no lo creía del todo, Narcisa los consideraba diferentes. Los consideraba primitivos. Y si bien eran diferentes de las brujas y los magos, primitivos, no eran primitivos. Carecían de magia, pero lo compensaban con sus ingeniosos inventos. No podían aparecerse, ni tenían escobas ni chimenea. Pero sí tenían coches y aviones. Sus imágenes no se movían, como las suyas. Sin embargo, eran capaces de capturar momentos y personas como ellos, e incluso de que los capturaran en una película que se parecía mucho a sus propias imágenes en movimiento. Tenían casetes, teléfonos y mucho más. Y durante las semanas siguientes, aquel único viaje al Londres Muggle se convirtió en 3, a medida que se sentía intrigada por el mundo en el que habían crecido los Muggles y los nacidos de Muggles. El mundo en el que Alder había crecido. Se había sorprendido a sí misma esperando con ilusión sus pequeñas escapadas y las sutiles miradas que intercambiaban en el vestíbulo y en los pasillos, como si hablaran en un idioma que solo ellos dos entendían. Fue estimulante. Fue emocionante. Fue algo que nunca había sentido antes, y solo podía desear que nunca terminara. Sin embargo, algunas cosas simplemente no estaban destinadas a ser, como cuando se encontró con 2 cartas de su familia en sus manos. Una de ellas era una simple citación de su abuelo, en la que ordenaba a todos los Black reunirse en la casa ancestral durante Samhain. Era extraño y peculiar, pero la otra carta era la que la inquietaba, pues era de su padre. Contenía una orden suya para que ella arreglara las cosas con Lucius, advirtiéndole sutilmente que su negativa tendría malas consecuencias. Debería haberlo previsto. Ella sí lo esperaba, pero lo que no había previsto era cuánto dolor le causaría. Había empezado a creer que tenía un futuro con Alder, que su incipiente aventura de amor y nuevos descubrimientos podría superar la política y la ambición de su padre. Pero estaba equivocada. Y en ese momento de impotencia, se encontró buscando a la única persona que podía comprender su dolor. No le hagas caso, añadió Andy sin insinuar nada, mientras ella, para su sorpresa, arrojaba la carta sobre la cama. ¿Qué? Exclamó con un hilo de voz, pensando que tal vez había oído algo. Dije que lo ignoraras, repitió Andy, mientras Narcisa empezaba a dudar del buen juicio de su hermana. Pero es su padre. Ya sabes lo que podría hacer si se entera, y no encontró las palabras para expresar las consecuencias de sus actos. Lo sabía perfectamente. Sin embargo, a pesar de sus palabras, su hermana sonrió mientras entrecerraba los ojos. Has estado tan absorta en tu amor que te has perdido por completo el rumor, ¿verdad? Y ella no sabía de qué rumor hablaba.
y se sonrojó al oír esas palabras, mientras preguntaba, intentando desviar la atención de Andy. ¿Qué rumor? Su hermana se dio cuenta de su pequeña treta, pero decidió seguirle el juego. El abuelo no está contento con papá, ni con los matrimonios que nos ha conseguido, y eso la sorprendió, porque él generalmente se había mantenido al margen de esos asuntos. Él ya se oponía a que los Black se aliaran con gente como Malfoy y los demás, pero mi padre y mi tía Walburga decidieron seguir adelante sin su aprobación. Sin embargo, tu carta lo obligó a cambiar de opinión, y ahora va a reconsiderar la política de nuestra casa. Por eso mi padre le pedía que se reconciliara con Malfoy, para que no hablara mal de él delante de mi abuelo. Entonces, ¿qué debo hacer? Preguntó de nuevo, y esta vez su hermana no respondió al instante. Eso depende, comenzó a decir, mientras Andy se sentaba a su lado. Si quieres ser la hija perfecta de los Black, entonces acepta las palabras de nuestro padre y reconcíliate con Lucius, y sintió cómo apretaba los puños al oír esas palabras. Al imaginarse de nuevo con Lucius, sintió un nudo en el estómago de asco y aprensión, al recordar los momentos que pasó con Alder y cómo se sentiría a su lado. «Pero no creo que quieras eso para ti», preguntó Andy, sabiendo ya la respuesta. Dentro de Lucius, existía una oscuridad que la mantenía siempre en vilo. Una oscuridad que no había hecho más que crecer, una que temía no poder ignorar por más tiempo. Con él, tenía que ser Narcisa Black, la hija de la casa Black. Tenía que ser formal, educada y perfecta. Alder era diferente. No ignoraba sus defectos, pero los aceptaba. Su ignorancia, sus prejuicios, sus ideas políticas. Los aceptaba todos, mostrándole un mundo nuevo y guiándola a través de nuevas experiencias y aventuras que de otro modo jamás habría tenido la oportunidad de vivir. Él era amable y comprensivo. Con él, ella podía ser simplemente Narcisa. No tenía que ser la novia perfecta ni la esposa perfecta. Podía reír, gritar y preguntar sin dudarlo, y eso era lo que quería para sí misma. Ella quería ser Narciso. Sencillamente, Narciso. No, no lo creo, dijo sin dificultad, mientras Andy le agarraba la mano. Entonces tendrás que tomar una postura más pronto que tarde. Porque para ti y para mí el amor no es otra cosa que un campo de batalla, Sirius Black. Él y Regulus no hablaron mucho después de aquel día. Pero las cosas sí cambiaron. Los dos ya no se trataban como extraños. Donde antes se cruzaban sin siquiera saludarse, ahora se saludaban y preguntaban por el día si así lo deseaban. Un día no bastó para borrar años de malentendidos y dolor, pero Regulus fue mucho más comprensivo como hermano de lo que merecía. Por eso se encontró buscando de nuevo la carta de su abuelo, que lo convocaba a una reunión familiar en Navidad. Le había prometido a Regulus que asistiría a la reunión, pero eso no disminuyó su aprensión ante la idea de reencontrarse con su familia, pues aunque ahora sabía que ya no estaba solo en sus creencias sobre la pureza de sangre en la casa Black, también sabía que ninguno de ellos podía hablar abiertamente en su favor. Que tendría que tener cuidado con sus palabras para no arruinar la vida de sus primos y su hermano. Le hubiera gustado evitarlo todo, pero le había hecho una promesa a Regulus y tenía la intención de cumplirla. Mañana hay luna llena, la voz de James lo sacó de su ensimismamiento, mientras Sirius deslizaba rápidamente la carta bajo su almohada, y James entrecerró los ojos. ¿Qué? Preguntó de nuevo, mientras James repetía lentamente. Dije que mañana habrá luna llena, repitió su amigo, dejando claro su plan. ¿Entonces lo haremos?, preguntó Sirius, mientras la emoción le hervía por dentro, y James asintió. Sí. Alder también nos ha dado luz verde. Por fin podemos ayudar a Renus, y aunque había sido un trabajo peligroso que les había llevado casi un año, Hogwarts ahora contaba con 4 animagos ilegales. Alder los había guiado a través de su transformación final hacía unas semanas, y ahora se sentían lo suficientemente cómodos con sus formas animales como para ayudar a Renus. Esta noche pienso sorprenderlo con nuestros formularios. ¿Te apuntas? Y por supuesto, se apuntó. ¿De verdad necesitas preguntar eso?, preguntó James con una sonrisa, sabiendo ya la respuesta. No, respondió James, antes de entrecerrar los ojos. Pero necesito hacerte una pregunta, dijo Sirius, asintiendo con la cabeza. Pregunta lo que quieras, y su amigo se movió como un borrón mientras buscaba su almohada, y él ya era demasiado tarde para reaccionar, pues no logró detenerlo. James, gritó, pero el chico de pelo oscuro saltó hacia atrás en un instante. ¿Qué secretos me ocultas, Black? ¿Quién es esa chica tan especial que te tiene tan enganchado? Pero se detuvo, mientras esos ojos recorrían la carta, y Sirius sintió una punzada de vergüenza y culpa recorrerle el cuerpo. Devuélvemela, dijo, y el rostro de James cambió mientras le devolvía lentamente la carta.
Lo siento, añadió mientras Sirius lo recuperaba. Pensé que era de una chica, y que estabas tratando de ocultármelo, y Sirius hizo un gesto para restarle importancia. Obviamente no, dijo James, sin decir nada más, simplemente dejándose caer en la cama en silencio, aunque Sirius se dio cuenta de que quería decir algo. Dilo, no pudo soportarlo más, mientras los ojos de James se clavaban en él. Dilo, sea lo que sea que tengas en mente, aclaró, cuando James comenzó a hablar. Estás pensando en ir, ¿verdad? Y eran mejores amigos por una razón. Sí, no podía mentirle. ¿Por qué? Preguntó James. Odias a tu familia, y le recordaron que no le había contado lo que había pasado entre él y Regulus, ni tampoco le había hablado de los secretos de sus primos. Aunque esto último no era algo que realmente pudiera compartir. Creía que sí, pero me reuní con Regulus hace unas semanas, y le contó a James sobre su encuentro, y el chico Potter escuchó en silencio, y al final de todo, se quedó sin palabras. Entonces, ¿me estás diciendo que el chico de pelo oscuro del club era Regulus? Sirius asintió, mientras James negaba con la cabeza. Caramba. Nunca lo hubiera adivinado, añadió James, visiblemente sorprendido. Es mucha información para asimilar, añadió, y claro que lo era. Incluso Sirius seguía asimilando el hecho de que su familia entera no era la encarnación del mal. Y Regulus no está solo, añadió, solo para darle todo el contexto. Hay otros miembros de mi familia que no están de acuerdo con la agenda purista de sangre, pero al igual que él, no pueden expresar abiertamente sus sentimientos, y después de saber eso, no podía simplemente abandonarlos. Sirius no era del tipo de persona que hacía eso. ¿En serio? ¿Quién? Preguntó James, y negó con la cabeza. No preguntes eso. No es un secreto que pueda compartir, dijo James, retrocediendo mientras silbaba antes de estrecharle la mano. Parece que la familia Black está llena de ovejas negras, y él también lo había pensado, mientras ambos soltaban una risita. ¿Qué? Estaba ahí mismo. Exclamó James, ¿y qué podía decir? Tenía razón. Aún así, tengo que asistir, pero simplemente no puedo enfrentarme a mi madre y a toda mi familia yo solo, y James no restó importancia a sus problemas, pues era de los pocos que los comprendían. Necesitas un aliado, añadió James tras medio minuto de silencio. ¿Qué? En la reunión necesitas un aliado, repitió James, y Sirius asintió. Déjame preguntarle a mamá, tal vez ella conozca a alguien que pueda ayudarte, y esa fue la primera idea, y aunque era un poco extraña, no tenía otra opción. Claro, añadió Sirius. Hablando de mamá, los Longbottom le escribieron durante el fin de semana, y ese era un nombre que no esperaba oír. ¿Por qué? Frank quiere que pasemos la Navidad con él para ayudarle con su boda y esas cosas, dijo Longbottom, quien era su compañero de curso y un buen amigo. Era un hombre sencillo que, de alguna manera, había conquistado a una de las chicas más deseadas de Hogwarts. ¿Quién más estará allí? Preguntó, pues el círculo de Frank no era tan grande, dada su timidez. Tú, yo, Tonks y tal vez Alder, y eso fue todo. Los Longbottom tenían una mansión lo suficientemente grande como para alojarlos a todos. No creo que Alder venga, añadió Sirius, y James asintió. Sí, pero Tonks lo hará, y también estaba interesado en saber un poco más sobre el chico de Hufflepuff por otras razones. ¿Estás dentro? Preguntó James, y Sirius asintió. Claro, respondió, mientras James retomaba el tema inicial. Voy a ir a buscar a Regulus. Los cuatro nos reuniremos en la torre de astronomía dentro de una hora, dijo Sirius, asintiendo con la cabeza. Yo iré a buscar a Peter, y con eso, su plan para la noche quedó hecho, mientras cada uno saltaba de la cama para lidiar con sus respectivos problemas. Una hora más tarde, con la luna en lo alto del cielo, los cuatro merodeadores se reunieron en la torre de astronomía, mientras un Remus pálido y de aspecto cadavérico preguntaba nervioso. ¿De qué se trata? Preguntó el chico desaliñado y de aspecto enfermizo, mientras los tres permanecían en fila. Tenemos algo que mostrarles, comenzó James, rebosante de entusiasmo. Sabes que siempre hemos querido ayudarte durante las noches en que te transformas, y el rostro de Remus cambió. No puedes, susurró con cansancio. Nadie puede, añadió con desánimo, mientras Sirius intervenía. Como humanos, no podemos. Pero hace un año, a los tres se nos ocurrió un plan, y Remus giró la cabeza bruscamente hacia ellos, frunciendo el ceño. ¿Qué has hecho? Preguntó con voz entrecortada, temiendo lo peor. Ya que no podemos acompañaros como humanos, os acompañaremos como animales, concluyó James, mientras cerraba los ojos. De repente, el aire cambió y su cuerpo comenzó a transformarse antes de que un ciervo se alzara donde antes estaba James, mientras los ojos de Remus se abrían con sorpresa.
El siguiente fue Peter, y se convirtió en una rata, un poco más grande de lo normal, mientras Sirius sonreía. Os entrego a Cornamenta, Cola Gusano y Canuto, y con eso, cerró los ojos y la familiar sensación de la magia lo golpeó, antes de que sintiera que sus palabras y su cuerpo cambiaban, mientras se transformaba en su forma animada. Malditos bastardos.